El cuchillo entró con un sonido húmedo, como si el aire mismo se resistiera a dejarlo pasar. La hoja se hundió en su costado, justo donde la camiseta blanca se pegaba al sudor de la tarde. Él me miró con esos ojos que siempre me recordaron a un perro herido, pero esta vez no había miedo, solo sorpresa. «Tú», balbuceó, y su voz se quebró como el vidrio bajo mis pies. La sangre brotó caliente, oscura, casi negra, y el olor metálico me inundó la garganta. No aparté la mirada. Quería que supiera quién lo mataba. Quería que, en sus últimos segundos, recordara cada golpe, cada humillación, cada vez que me llamó el niño que no servía para nada. Ahora, mientras escribo esto desde mi celda, con las paredes grises y el eco de los gritos de otros presos, me pregunto si él ya está pudriéndose en el infierno. ¿O si, acaso, el infierno es este lugar, este silencio roto solo por el crujir de las rejas? Me llamo Teobaldo Rivas y tengo 23 años. 23 años de llevar este odio como un segundo corazón latiendo más fuerte que el mío. Pero no siempre fui así. Hubo un tiempo en que solo era un niño flaco, de pelo rebelde, y manos que temblaban cada vez que escuchaba sus pasos detrás de mí. El recuerdo más antiguo que tengo de Damián Mendoza es el sonido de su risa. No era una risa normal, de esas que se pierden en el viento. Era gruesa, burlona, como si el mundo entero fuera un chiste, y yo, el payaso. Teníamos 7 años. Yo llevaba un uniforme remendado, mi madre no podía costear uno nuevo, y él, con su camisa impecable y sus zapatos brillantes, me empujó contra el muro del patio. «Mira, chicos, el hijo de la limpiadora», dijo, señalando mi mochila de plástico raída. Los demás rieron. Yo no dije nada. Solo apreté los puños hasta que las uñas me dibujaron medias lunas en las palmas. Mi madre, doña Mercedes, trabajaba limpiando los baños de la escuela. Cada tarde, cuando los demás niños salían corriendo hacia sus casas, yo me quedaba ayudándola a fregar los pisos, a vaciar los cubos de basura. Damián siempre se quedaba, casualmente cerca, observándome. «¿Ves, Teobaldo? Por eso tu mamá huele a lejía», susurraba lo suficientemente alto para que lo escuchara. Y luego, cuando ya no aguantaba más y le respondía, él me golpeaba. No donde los profesores pudieran ver, sino en los rincones oscuros, donde solo quedaban las moscas y el eco de sus amenazas. «Si le dices a alguien, te haré peor». En mi casa, en el barrio de La Loma, las paredes eran de cartón y el techo de lata. Cuando llovía, el agua se filtraba por las grietas y mi madre ponía cubetas para recogerla. Mi padre había desaparecido cuando yo tenía 5 años. Se fue con otra, me dijo mi tío don Rigoberto una noche, después de tomarse su tercer trago de aguardiente. Tu madre nunca lo superó. Ella nunca habló de eso, solo trabajaba, limpiaba y por las noches se sentaba en la mecedora a coser ropa para los vecinos. Damián vivía en el Mirador, la urbanización de las casas grandes, con jardines y perros de raza. Su padre, don Arturo Mendoza, era dueño de la fábrica de textiles, donde mi madre a veces conseguía trabajos temporales. «Ese niño es un demonio», le escuché decir a una vecina una vez.
Le gusta hacer sufrir a los débiles. Pero nadie hacía nada, porque Damián era el hijo del patrón. Y en este pueblo, el dinero compra silencio. Tenía 12 años cuando Damián me arrastró al baño de los chicos durante el recreo. «Tengo algo para ti», dijo, sonriendo de esa manera que siempre me helaba la sangre. Sacó una navaja de su mochila, la abrió con un clic que resonó en el azulejo. «Si no quieres que te corte la cara, roba el dinero de la caja de tu madre». La caja de lata donde ella guardaba cada moneda para comprarme útiles escolares. Esa noche, mientras ella dormía, tomé el dinero. Fueron 500 bolívares, casi todo lo que tenía. Al día siguiente, se los entregué a Damián en el mismo baño. Él los contó, se rió, y luego me dio un puñetazo en el estómago. «Para que no olvides quién manda», dijo. Cuando llegué a casa, mi madre lloraba frente a la caja vacía. «Teobaldo, ¿sabes algo de esto?», me preguntó, con los ojos rojos. Negué con la cabeza, pero ella supo, lo supo en mis ojos. Y desde ese día, algo entre nosotros se rompió para siempre. Los años pasaron, y Damián perfeccionó su arte. Me obligaba a hacer sus tareas, a mentirle a los profesores cuando él faltaba, a robarle cigarrillos a don Rigoberto para él. Una vez, en segundo año de bachillerato, me encerró en el depósito de la escuela y me dejó allí toda la tarde. «Para que aprendas a no mirarme», dijo. Cuando salí, el sol ya se había puesto, y mi madre me esperaba en la puerta con el delantal manchado de cloro y las manos temblorosas. «¿Dónde estabas, hijo?», preguntó. No respondí. Solo abracé mi mochila y sentí cómo la navaja imaginaria de Damián me cortaba por dentro, una y otra vez. Pero había algo que él no sabía. Yo también guardaba secretos, como las noches en que, después de que mi madre se dormía, salía a caminar por el barrio con un cuchillo robado de la cocina. Lo escondía bajo mi almohada y cada vez que lo tocaba, me imaginaba clavándoselo en su garganta sonriente. Fue en el último año de escuela. Damián había organizado una fiesta en su casa, a la que, por supuesto, no me invitó. Pero Valentina, una chica del salón, me mostró una foto en su teléfono. Era de la fiesta, y allí, en el fondo, borroso pero reconocible, estaba mi madre. Servía bebidas a los invitados, con el mismo delantal de siempre, mientras Damián le decía algo al oído y los demás reían. «Parece que tu mamá ahora es la sirvienta oficial de los Mendoza», comentó Valentina, sin maldad, solo como un hecho. Esa noche soñé con fuego, con gritos, con Damián ahogándose en su propia sangre. Y cuando desperté, supe que ya no podía esperar más. No fue un arrebato, fue una obra maestra de meses, de noches en vela, de cada detalle calculado como si fuera el último movimiento en un tablero de ajedrez. Damián Mendoza iba a morir, y yo sería el dios que decidiera cómo, cuándo y dónde. Pero antes, quería que supiera por qué, que entendiera, aunque fuera en sus últimos segundos, el peso de cada humillación, de cada lágrima que me obligó a tragar. Empecé a seguirlo. Aprendí sus horarios, sus costumbres, los lugares donde se sentía más seguro. Los martes y jueves, después del entrenamiento de fútbol, se quedaba solo en el gimnasio de la escuela para estirar. Los viernes, tomaba un atajo por el callejón de las Bugambillas para llegar a su casa. Y los sábados, siempre los sábados, iba al café La Esquina con sus amigos,
donde se sentaba en la mesa del fondo, riéndose de los demás como si el mundo le perteneciera. Una tarde, mientras lo observaba desde la sombra de un poste, vi algo que cambió todo. Su padre, don Arturo, le entregó un sobre grueso. «No lo abras hasta que estés en casa», le dijo, dándole una palmada en el hombro. Damián asintió, pero en cuanto don Arturo se alejó, abrió el sobre. Sacó un fajo de $, y una llave. No pude escuchar lo que murmuró, pero su sonrisa fue suficiente. Algo grande estaba por pasar, y yo iba a estar allí para arruinarlo. Durante semanas, esa llave me obsesionó, hasta que una noche, mientras Damián celebraba su cumpleaños en el mirador, me colé en su casa. La fiesta era ruidosa, la música retumbaba en las paredes, y los invitados, borrachos, no notaron a un sirviente más entre la multitud. Me escondí en el baño de invitados hasta que todos se fueron. Entonces busqué. La llave abría un cajón en el escritorio de don Arturo. Dentro encontré documentos, escrituras de propiedades, contratos y una carpeta con mi nombre. Teobaldo Rivas, informes. Dentro, fotos mías, informes de la escuela, anotaciones sobre mi madre. El niño es un riesgo, la madre sabe demasiado, y entonces lo entendí. Damián no solo me torturaba por diversión, su padre lo había ordenado, porque doña Mercedes, en sus noches de limpieza, había escuchado conversaciones que no debía, sobre sobornos, sobre tierras robadas a campesinos, sobre un hombre enterrado en el fondo de la fábrica. Mi madre lo sabía, y por eso, sin querer, me había condenado. El viernes 17 de octubre, el cielo estaba plomizo, como si la naturaleza supiera lo que iba a pasar. Damián, como siempre, tomó el atajo por el callejón, pero esa vez yo estaba esperando. No con un cuchillo, eso sería muy rápido, sino con una cadena de bicicleta que había afilado durante horas. Quería que doliera. «¿Qué haces aquí, limpiabotas?», preguntó, riéndose. Su aliento olía a cerveza barata. «No me llames así», dije, y mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. «¿O qué?», se burló acercándose. «¿Vas a llorar como cuando tenías 7 años?» No respondí, solo levanté la cadena y se la estrellé en la sien. El sonido fue húmedo, como un melón reventando. Cayó de rodillas, confundido, llevándose las manos a la cabeza. La sangre le resbaló entre los dedos, oscura y espesa. «¿Qué?», balbuceó. «Esto es por mi madre», dije, golpeándolo de nuevo. «Por cada vez que me llamaste hijo de nadie. Por cada moneda que me obligaste a robarle. Por cada noche que soñé con matarte». Intentó levantarse, pero le pateé las piernas. Quería que supiera que no había escapatoria, que, por primera vez en su vida, él era el débil. «¿Sabes qué es lo peor?», le susurré al oído mientras lo arrastré hacia el final del callejón. «Que tu padre va a caer después de ti, porque tu apellido no sirve de nada cuando estás muerto». Lo arrastré hasta el galpón abandonado en las afueras del pueblo, el mismo donde, según los documentos, don Arturo escondía sus problemas. Allí, entre cajas podridas y el olor a moho, lo amarré a una silla. No gritó, solo me miró, incrédulo, como si aún no entendiera que el monstruo de sus pesadillas era real. «Siempre fuiste un cobarde»,
escupió, tosiendo sangre. Por eso nunca dijiste nada. Tú me enseñaste que las palabras no sirven de nada, respondí, acercando el cuchillo a su garganta. Pero la sangre nunca miente. Y entonces lo corté. No fue un solo tajo limpio, fueron muchos, pequeños, precisos, como él había hecho con mi dignidad durante años. Cada corte era un recuerdo, el dinero robado, las burlas, la foto de mi madre sirviéndole bebidas. Y cuando ya no pudo hablar, cuando sus ojos se volvieron vidriosos, le susurré: mi madre va a dormir tranquila esta noche. El último sonido que hizo fue un gorgoteo, como si la vida se le escapara entre los labios, llevándose consigo todos los secretos que nunca pudo confesar. No conté con Valentina, ella me había visto seguir a Damián esa tarde, y cuando no regresé a casa, fue a buscarme. Encontró el galpón, encontró el cuerpo, y en lugar de correr, tomó mi cuchillo. ¿Por qué?, me preguntó, con lágrimas en los ojos. Porque alguien tenía que hacerlo, respondí. Pero Valentina no me delató. En cambio, llamó a la policía anónimamente, y cuando llegaron, solo encontraron a Damián y a don Arturo, quien, casualmente, estaba revisando el galpón esa noche. Los Mendoza cayeron en menos de una semana. Las tierras robadas salieron a la luz. Los sobornos, los cuerpos. Y yo, Teobaldo Rivas, me convertí en el chico que mató al hijo del hombre más poderoso del pueblo. Mi madre no me visitó en la cárcel, solo mandó una carta. Nunca debiste cargar con esto solo. Pero era tarde, porque en el juicio, el fiscal sacó a relucir los informes de la carpeta, los mismos que don Arturo había guardado sobre mí, los mismos que probaban que yo también era un Mendoza. Resulta que mi padre no había huido con otra mujer. Lo habían matado, y mi madre, una joven campesina violada por don Arturo, había huido con su hijo bastardo, el hijo que nunca quiso reconocer. Damián lo sabía, por eso el odio, por eso el sadismo. Éramos hermanos, y él, en su mente enferma, me castigaba por existir. Ahora, cuando cierro los ojos, ya no veo el rostro de Damián desangrándose en esa silla de madera podrida. Veo el de Valentina, sus manos temblorosas sosteniendo el cuchillo ensangrentado, sus ojos verdes llenos de algo que no era miedo, sino decepción. Podrías haber huido, me dijo aquella noche, mientras las sirenas de la policía se acercaban. Podríamos haber huido juntos. Pero yo no quería huir. Quería que el mundo supiera, que alguien, aunque fuera en un tribunal, escuchara lo que Damián Mendoza y su padre nos habían hecho. La cárcel de San Carlos huele a orín, a cloro barato y a desesperación. Las paredes están cubiertas de garabatos, nombres, fechas, promesas de venganza. Mi celda es estrecha, con una ventana tan pequeña que solo deja entrar un hilo de luz grisácea por las mañanas. A veces, cuando el silencio es demasiado denso, escucho la voz de mi madre en mi cabeza. El odio es un veneno que te mata a sorbos, hijo. Pero ya era tarde para entenderlo. El veneno había corrido por mis venas durante demasiado tiempo. Doña Mercedes,
No vino a verme, ni una sola vez en 3 años. Solo recibí esa carta, escrita con su letra torcida, como si las palabras le pesaran en la mano. Teobaldo, mi amor, nunca te conté la verdad, porque creía que, si no la sabías, el dolor no te alcanzaría. Pero el dolor siempre encuentra el camino. Tu padre no fue un cobarde, fue un hombre bueno, un campesino que amó esta tierra y a mí. Don Arturo lo mató cuando supe que estaba embarazada de ti. Me amenazó con matarme a mí también si no me callaba. Por eso huí. Por eso nunca te dije que era su sangre. Pero tú no eres como ellos. Tú tienes su corazón, el de tu verdadero padre. Y aunque no pueda perdonarte lo que hiciste, entiendo por qué lo hiciste. Rezaré por tu alma. No vuelvas a buscarme. La carta olía a lavanda, como su ropa. La guardé bajo mi almohada, junto al dibujo de un pájaro que Valentina me había enviado en secreto. Un colibrí, símbolo de libertad, o de algo que se escapa. Nunca supe si Valentina me amaba o solo sentía lástima, pero fue ella quien, durante el juicio, mintió por mí. Dijo que Damián la había amenazado, que ella había encontrado el cuerpo por accidente, que yo solo estaba allí porque él me había citado. El fiscal no le creyó del todo, pero sembró la duda, suficiente para que mi condena no fuera de cadena perpetua, sino de 20 años. Ahora, según los rumores, Valentina estudia Derecho en la capital. A veces, cuando los guardias no miran, un preso nuevo me trae un recado suyo. No te rindas. Pero yo ya estoy rendido. La venganza me dejó vacío, como un cascarón de huevo después de que el pájaro ha volado. El juicio contra don Arturo Mendoza fue un espectáculo. Salieron a la luz los sobornos, los asesinatos, las tierras robadas a campesinos como mi verdadero padre. Lo condenaron a 30 años. Pero en la cárcel, los hombres como él no duran mucho. Lo encontraron ahorcado en su celda, con una nota que decía: «El infierno es demasiado bueno para mí». Damián, en cambio, no tuvo ni siquiera una tumba. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar que nadie conoce. A veces me pregunto si, en algún lugar, su alma y la mía están atrapadas en el mismo limbo, condenadas a repetir una y otra vez el momento en que el cuchillo se hundió en su carne. Ahora, cuando los presos nuevos me preguntan ¿por qué lo hiciste?, les miento. Les digo que fue por dinero, por drogas, por cualquier cosa que no sea la verdad. Porque la verdad duele demasiado. Maté a mi hermano, no por lo que era, sino por lo que su apellido representaba. Por cada noche que mi madre lloró en silencio. Por cada vez que me miré al espejo y no reconocí al niño asustado que había sido. Pero hay algo que nunca les digo. No me arrepiento. No del acto en sí, sino de haber creído que la venganza me daría paz. Porque la paz no existe para hombres como yo. Solo hay un silencio pesado, como el que sigue a un grito en la montaña. Un silencio que sabe que el eco ya nunca volverá. Hoy tengo 26 años. 3 años en prisión, con 17 más por delante.
Aprendí a leer libros de derecho en la biblioteca del penal. A veces, cuando el guardia de turno es amable, me deja escribir, como ahora, como esta confesión que nadie leerá, pero que necesito vomitar. Mi madre murió el año pasado. De pena, dicen, o de vergüenza. Nunca lo sabré. Valentina sigue escribiéndome, aunque ya no le respondo. ¿Y Damián? Damián es solo un fantasma que ya no me visita en las noches. Lo único que me queda es este papel, este lápiz, y la certeza de que el mundo olvida rápido a los monstruos, pero nunca olvida a quienes los matan. Si estás leyendo esto, es porque algo en ti resuena con mi dolor. Tal vez también llevas un cuchillo invisible en el corazón. Tal vez también te han dicho que no vales nada. Pero escucha esto. No dejes que te conviertan en lo que te destruyó. Si esta historia te conmocionó, compártela. Hablen de ello. Pregúntenle a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. ¿Alguien te ha hecho daño? Escuchen. Actúen. Porque el silencio es el caldo de cultivo de los Damián Mendoza del mundo. Y si crees que nadie te escucha, escríbeme. Sí, a mí. A la prisión de San Carlos, celda 12B. Te responderé. Porque a veces, la única manera de salvarse es saber que alguien, en algún lugar, sabe que existes.